muchas gracias a todos ustedes, que la verdad lo que ha dicho Pablo, pues que impresiona ver tal cantidad de gente. Pensaba que este sitio era más estrecho, lo han debido ensanchar. Algo ha pasado aquí. Así que les agradezco mucho la asistencia y espero no defraudarles. ¿Cómo se hizo este libro? Para entrar rápidamente en materia. Cuando estaba escribiendo El Escarmiento, nos dimos cuenta que el periodo que yo quería tratar era muy largo, se acumulaban las páginas y bueno, nos resultaba aconsejable para los lectores el publicar un libro de 1200 o 1300 páginas, sobre todo cuando, claro, yo no había terminado la investigación tanto en hemerotecas como en el archivo, como en la lectura pues, de la bibliografía que me ha servido para este libro, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues decidimos parar con la toma de Irún, y, que fue a principios de septiembre del 36, y continuar después con el relato cronológico, que es lo que contiene el botín de lo que sucedió desde comienzo del mes de septiembre de 1936 hasta la toma de Bilbao en junio del 37. Como digo, es un relato cronológico de cómo se vio el avance de la guerra, sobre todo en el norte, tanto en Guipúzcoa como en Vizcaya, cómo se vio desde la retaguardia, desde Pamplona. ¿Por qué? Pues porque realmente en el frente del norte estuvo muy implicada Navarra con los voluntarios carlistas. También hay otros episodios, situados cronológicamente, de la guerra vista desde Navarra. Tiene importancia esto porque, bueno, me fijo en dos hechos, ¿no? Por ejemplo, la desbandada, que es el crimen ese pavoroso de la carretera de Málaga, vista desde Navarra. Digo vista de Navarra porque al día siguiente de la toma de Málaga estaba en Málaga el director del Diario de Navarra, que no puede faltar en el relato de esta historia. Es decir, Garcilaso estaba en Málaga al día siguiente de este asunto. El relato de Garcilaso de la toma no trata de los 3.500 muertos asesinados en la carretera como si tanto la Marina italiana como el Ejército del Sur tiraran como si fuera un tiro de pichón. Mataban por gusto. A este sí, a este no. En 3 días unas 3.500 a 4.000 personas desaparecieron allá. No, Garcilaso de eso no habla. Garcilaso habla de que llega a Málaga y se va a misa con unas monjas navarras. Ese es el gran relato de la guerra. Entonces, esa es la tónica de la información que se estaba recibiendo en Navarra, la que se recibía en Pamplona, la que se tenía que escuchar en las calles. Perdón, lo siento, porque antes me estaba retumbando, como nadie decía nada. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, estábamos hablando de esto. Resulta que las noticias de la guerra en Pamplona se daban continuamente con unos altavoces que estaban en varios sitios, en la Plaza del Castillo, en la calle Zapateria, y la gente que estaba en la calle tenía que pararse a escucharlos, no ya parte de guerra, ¿no? Sino las noticias continuas y en silencio. Eso lo avisaba el periódico en un anuncio, ¿no? Ese era el clima de la ciudad. Desde el principio, no es que robar, es decir, a ver, esta gente empezó robando gallinas en Guipúzcoa, en los caseríos de Guipúzcoa. Está documentado porque las gallinas se las comieron los capuchinos de Extramuros. Hoy vamos a comer gallinas sacadas de los caseríos que nos han traído los hermanos. Bueno, está en el libro de Gumersindo de Estella. Y terminaron robando barcos. No ya barcos, sino barcos al oeste. Es decir, pues terminaron robando, pues como salió el otro día un reportaje, pues cuando toman Bilbao, pues la traman con una familia y le meten unas multas con un equivalente hoy a 4.800 millones de euros, ¿no? Entonces estos ya, entre tanto, se llevaron todo lo que pudieron. Hay un aparato legal, desde el principio, que protegía el saqueo, que se les iba de las manos, porque hay órdenes que están documentadas y que se encuentran habitualmente, de la Junta de Guerra, de Burgos,
que se entreguen los dineros que se sacan a los particulares en las casas. Es decir, desde el principio, tanto las milicias, que eran falangistas o carlistas, como unidades militares, como margaritas, como las falanges, iban piso por piso pidiendo dinero o en la calle. Resulta claro que ese dinero, no todo ese dinero llegaba a manos de la Junta de Guerra Carlista, ni todo ese dinero llegaba a manos de Burgos, ni todo ese dinero llegaba a manos de Salamanca. Esta es otra de las cosas que ahora recientemente se ha sabido con el libro este de Viñas sobre la fortuna del general Franco. A mí me extrañaba, con algunos documentos que encontré en la Junta de Guerra Carlista, que sí, hay un trasvase de dinero recogidos en Pamplona que van a parar no al ministerio, al equivalente del Ministerio de Defensa, sino que van a parar al general Franco. En otro momento hay unas donaciones de una marquesa, hay Goyas, hay tapices, espero que no sea este, ¿no? Porque y hay, no sé, que hay un montón de obras de arte que están depositadas en los sótanos del Crédito Navarro de la Plaza del Castillo. El Crédito Navarro era el banco que utilizaba la Junta de Guerra Carlista, ¿no? Todas esas obras de arte desaparecen. Hay un momento que dice que se les envía al general Franco. Curiosos esos sótanos, para que se vea hasta dónde llega aquí el saqueo y lo mucho que se puede escribir de este asunto, que hay documentos en los archivos nacionales franceses de una denuncia de un administrador del Crédito Navarro sobre desaparición de oro del Banco de España, que estaba depositado en el Crédito Navarro. Es decir, que el oro no todo se lo llevaron los rusos, sino que también había oro en la Plaza del Castillo que se esfumó. Como digo, estos empezaron con gallinas y terminaron con barcos, con minas, con todo lo que pudieron a las personas que no eran afines al régimen. Cubrieron este asunto con un aparato legal, como está haciendo ahora mismo el señor Rajoy. Es decir, todos los atropellos sociales y políticos los cubrían con un sistema legal muy férreo, que no ha sido del todo desmontado, porque hay algo en lo que trato repetidas veces en el libro, lo que tú has dicho, lo que has citado del fiscal Jiménez Villarejo, que estaba previsto en el preámbulo de la Ley de Memoria Histórica, que es desmontar, anular los juicios militares, no ya los de la guerra, la posguerra, y digamos hasta los años 70, ¿no? Mientras hubo consejos de guerra, hay gente que está estigmatizada por figurar en uno de estos atropellos. Es decir, hay unos relatos que son escalofriantes de cómo se juzgaba a personas de 50 en 50 sin abogados defensores. Los abogados defensores eran prácticamente analfabetos, no se les daba oportunidad de presentar pruebas. Simplemente está muy estudiado cómo se desarrollaban estos juicios militares en los que prevalecía no el derecho, sino la jerarquía militar. Es decir, si el abogado defensor era capitán o era teniente, tenía que tragar lo que decía el fiscal, que era teniente coronel o comandante. Con lo cual, la persona que estaba ya acusada, en grandes grupos, hombres y mujeres, hay unos relatos escalofriantes de cómo se desarrollaba esto en las salesas de Madrid, y que no tenían ninguna oportunidad más que la suerte, ¿no?, de librarse del paredón de fusilamiento. Como digo, ya en el escarmiento ya señalaba que desde que estos entraron en Tolosa, ahí hay un dato, de esos famosos 4 camiones que un día salen de Pamplona con alimentos hacia Tolosa, se autoriza desde la Junta de Guerra que vuelvan a la tarde 3 camiones con lo robado durante la mañana, tanto en sedes de partidos políticos, que muchos no habría, como para llenar 3 camiones, y en domicilios particulares, que fueron a parar a un sitio que yo esto no lo he estudiado, está apuntado, que es la Plaza de Toros de Pamplona, que se llenó de tal manera de cosas robadas que al final tuvieron que empezar a devolver, para vaciar, para que hubiera más sitio para meter más cosas dentro de la Plaza de Toros de Pamplona. Allá metieron coches, metieron mobiliarios enteros, por domicilios. Los curas, también hay documentos de cómo frailes pedían que les dieran mobiliario requisado, pues bueno, no para decorar, sino para guarnecer pues sus sedes, ¿no? Como digo, entre este ir y venir de donaciones, entre comillas, claro, donaciones que
tener un resguardo en el bolsillo de haber dado dinero para la Junta de Guerra, pues era un resguardo de decir, por lo menos, bueno, que no te fusilen a la primera, ¿no? Como digo, parte de ese dinero se quedaba por el camino. Las obras de arte requisadas también se quedaban por el camino, porque hay un decreto de Burgos pidiendo que se busquen las obras de arte requisadas y que se entreguen a la Junta, con lo cual esto era una tela de araña de mangantes. Gente que por el hecho, como los moros, que tenían derecho por eso también, en eso se lo pactaron, derecho a botín de guerra, pues aquí todo el mundo que salió con un fusil a un frente, pues por lo visto tenía derecho a llevarse a casa lo que le venía en gana. Tanto que se llevaban hasta las armas capturadas al enemigo, porque hay documentación de Burgos, hay un decreto del general Mora obligando a que se entreguen las armas capturadas al enemigo, es decir, que el personal se quedaba hasta fusiles, ametralladoras, algunas se llevaba para casa. Bien es verdad que esos botines de guerra yo hasta los he visto hasta de crío, en alguna casa, ¿no? La gente pues se llevaba de recuerdo, pues bomba. ¿Por qué las he visto en alguna casa? Pues por un asunto que me dijo hace unos años una persona no voy a decir el apellido, de aquí de Pamplona, que es de una familia, bueno, en cuya familia hubo represaliados, hubo 2 fusilados, varios exilados, y 2 no volvieron nunca, y otros sí volvieron, y multados hasta el tar, les quitaron, además pone, hasta los huevos de las gallinas en Mendigorría les quitaron. Este hombre me dijo una cosa, que cuando lees a Dostoyevsky, los nombres que aparecen en la novela son rusos. Si tú escribes de Pamplona, los nombres que aparecen en lo que tú escribas de la guerra son los nombres de tu familia, tus parientes, tus contraparientes, tus vecinos de la casa donde vives, tus compañeros del colegio, los de la piscina de la Reina del Verano, y no sé quién, y no sé cuántos. Es decir, lo mismo que les pasó en el 36, que Bengaray era de la Reina, y también era de la Reina Rafael García Serrano, que habían estado aquella mañana comiéndose unos huevos fritos con magras, y aquella tarde de pocas, Rafael García Serrano y el otro, el Joaquincho, no sé qué, de pocas lo matan, lo asesinan aquí en la plaza de San Francisco, cuando le dice a García Serrano, tiro. Cuando pasa Bengaray, que viene del gobierno civil, le pregunta al otro, tiro, y le dice el otro, no, espera, no vaya a ser que nos salga el golpe. Es decir, que realmente el crimen estaba aquí, en la calle. Entonces, eso que digo de los nombres y de Pamplona, eso lo cambia todo. No es lo mismo escribir un libro como este desde Madrid o desde Nueva York que escribirlo desde aquí. Es una cosa que afecta. Que afecta no porque tengas miedo a involucrar a esto, a involucrar al otro, porque además qué caramba, pero si todo esto se sabe aquí, si se está hablando de este asunto de toda la vida, ¿no? Es otra cosa, es algo que produce dolor y que te obliga a preguntarte por qué demonios pasó entonces lo que pasó, y por qué unos estaban en un sitio y por qué otros estaban en otro, no enfrente, que aquí no hubo enfrente, no les dieron oportunidad de ponerse enfrente, esa es eso. Tú has comentado qué tipo de libro es este. Yo digo que es un libro híbrido, por decir algo, es una mezcla de ensayo, de reflexión, de crónica y de novela. De novela, como has dicho tú, no tiene mucho. Podía haber tenido más. ¿Por qué digo eso? Porque creo que cada capítulo de este libro tiene una novela. Y algunos de ellos tienen una novela novelesca. Pero yo como escritor estoy harto de novelas novelescas. Es decir, la guerra civil, lo que sucedió en este país, a mí me cuesta mucho, ¿no? O igual no tengo estómago suficiente como para hacer con eso una novela novelesca donde los personajes pues, es decir, actúen solo como personajes de novela. Hay algún capítulo que trata de este tipo de cosas. Por ejemplo, los servicios secretos que montó Troncoso. Troncoso, como todo el mundo conoce aquí, pues fue un personaje de la política navarra, de la Diputación, porque estos se metieron en la Diputación como si fueran termitas, Y este hombre, claro, era un gracioso profesional en Pamplona, un personaje muy respetado porque montaba muy bien a caballo y era un árbitro de fútbol o andaba con el Osasuna, con alguna gaita de estas. Bueno, pues este señor montó en la comandancia de Irún, desde el mes de septiembre del año 36, unos servicios secretos en los que estaban aristócratas, es decir, tronaos, estos emboscados que vivían entre Villarreal y San Juan de Luz,
con delincuentes comunes, con traficantes de droga y con estos personajes que cometieron desde Irún un montón de atentados en el sur de Francia con objeto de criminalizar a la República Española y a los refugiados políticos, es decir, algo que nos puede recordar lo que está pasando ahora. Es decir, desde aquí lo que se hizo es que la sociedad francesa se pusiera en contra de los refugiados que pasaban, como coautores de una serie de atentados en trenes, en estaciones, en barcos. Es decir, eso se hizo con un personaje, ya digo, una persona estupenda, encantadora. Este tiene, sí, una novela, tipo Modiano, como este que ganó el premio Nobel. Yo no puedo escribir eso. No puedo escribir, porque realmente este asunto igual... puede que no sea un buen escritor. Yo no he podido escribir este libro con objetividad, con tranquilidad. Yo creo que conforme iba leyendo cosas, me encabronaba. Y yo creo que eso se nota en el libro. Por hablar de Troncoso y por hablar del sitio donde estamos, ¿no? Otra de las gracias de Troncoso, y con una persona que era de esta casa, que se llamaba José María de Huarte y de Jáuregui, marqués consorte de Valdeterrazo, que era de esta casa, y la gente de Pamplona, como es muy suya, le llamaban José María de Huarte y de Jáuregui y de la calle Mayor. Para bajarle un poco, como dicen los chilenos, para bajarle la cresta al gallo, ¿no? Pues tuvo una bronca desde que empezó la guerra con la Junta de Guerra, porque lo detienen el 3 de septiembre, lo detienen porque se negaba a admitir las órdenes que le llegaban de la Junta de Guerra, y entonces él se había hecho papel impreso propio y no sé qué. Bueno, lo detienen, hay una serie de sopapos que se dan ahí en Diputación cuando estaban, y a este personaje al final lo nombran comandante militar de la plaza de Zarauz en el mes de febrero. Bueno, pues este gracioso personaje erudito, archivero de Navarra, tan archivero que también a este le dijeron, ¿no?, que cuando muriera habría que hacer reintegración foral plena, como a otros eruditos navarros, que como han dejado algunos legajos del archivo, tanto de la Diputación como del municipal. Pues este personaje tan gracioso fue el autor con Troncoso de la captura infame del consejero de Sanidad del gobierno vasco, Espinosa, que era una bellísima persona, a quien fusilaron. Todos esos asuntos durante 40, 50 años han estado ocultos, no ocultos. Algunos de estos asuntos no se han sabido nunca. Dicen, no, sí, Espinosa, sí, lo fusilaron. Pero bueno, ¿quién intervino en la captura de Espinosa? Bueno, pues intervino Huarte y de Jáuregui, que era de esta casa, y Troncoso. Entre los dos urdieron la detención de Espinosa compraron a un piloto de avión, que lo hicieron aterrizar en la playa de Zarauz, y unos días después lo habían matado. Bueno, con este asunto que parece muy novelesco, yo soy incapaz de escribir una novela. No es serio. Cuando se leen las cartas que escribió Espinosa la víspera de su ejecución, de su asesinato en Vitoria, tanto al Lehendakari Aguirre como a su familia, son escalofriantes, son cosas que emocionan de tal manera que hay veces que es difícil retener las lágrimas cuando ves esos documentos, ¿no? Vamos a ver. Luego todo este asunto, lo que ha dicho Pablo, ya cuando pasas por Pamplona es muy difícil, cuando vas por la calle Aralar, entre el colegio de Escolapios y el colegio de los Salesianos, no pensar que en un lado estaba la cárcel de los requetés y en el otro lado, que lo que van a hacer, estaba la cárcel de los falangistas. Y desde ahí se perpetraron pues, muchos crímenes. Entonces no lo puedes obviar, ¿no? Y cuando vas por la Vuelta del Castillo, pues desde críos, es que siempre el miedo que había a los fosos, justamente por... Y hemos hablado de aquí del Colegio Huarte, también de aquí salió la espada que sirvió para cortar el pastel aquel que se comieron en la iglesia de San Agustín, cuando armaron un caballero de la falange, Eugenio II, la espada con que cortaron una tarta que estuvieron allá de vigilia falangista, todos los escritores que había en Pamplona, que a algunos les sonará a ustedes, que no digan, el que no estuvo ese día fue Torrente Ballester. Torrente Ballester estuvo unas semanas después, pero estaban aquí Luis Felipe Vivanco, el poeta, Luis Rosales, el poeta, Laín Entralgo,
Entonces toda esa gente participó con camisa azul y correaje en esa vigilia en la iglesia de San Agustín, y al amanecer, ya cuando le arman caballero con un uniforme que se había hecho Eugenio II, que le dije, alguien dijo si parece un mecánico de automóvil, que al amanecer se comen una tarta y la tarta la cortan con una espada antigua que salió de esta casa, ¿no? Porque la familia Huarte, aparte de que ser muy filarmónicos y violinistas y cantantes, pues también, pues, bueno, gente de Falange, pero que esa es otra de las cosas de Pamplona, ¿no? Pues, es que aquí es una ciudad muy pequeña. Alrededor del periódico Arriba España se congregó aquí una serie de escritores que eran los escritores del nuevo régimen, donde se iba a fundar una nueva estética en contra de los escritores de la República. Iban a desaparecer pues gente como Max Sau, iba a desaparecer gente como Sendet, grandísimos escritores que desaparecieron del panorama literario español hasta los años 60 o 70. Entonces los que se quedaron pues fueron unos señores que hicieron estética, una estética de delirio puro, que es la que está en el periódico Arriba España, mientras yo supongo que alguna gente de esta que les coincidiría que cuando salían de la redacción de Arriba España de tomarse unos coñacs o unos cafés y unos pitillos, pues coincidirían con las descargas de fusilamiento de la Vuelta del Castillo, porque en esta ciudad se oía todo. Digo lo de las descargas porque Iribarren, en uno de sus relatos, cuenta cómo desde su casa, en el Paseo de Sarasate, oye la descarga de fusilamiento de un defendido suyo a cuya ejecución no acudió como abogado defensor. Lo cuenta, también hace falta tener estómago para contar eso. Pero bueno, claro, yo durante unos años, en los años 80, pues investigué la creación literaria de estos escritores y dejé de lado sus implicaciones políticas. Yo creo que hice mal. La vida pues me comete errores y este fue uno. En aquel momento era el momento de haber denunciado que la escritura, además de hacer bonito, sirve para transmitir ideas. Y aquella gente transmitía ideas absolutamente venenosas. Es decir, yo no sé cómo un escritor puede escribir poesías cuando en la misma página del periódico hay un cartel que reproducimos aquí, un anuncio que dice construiremos campos de concentración para judíos, para masones, para los enemigos de España, ¿no? Y no solamente arbitrariedad, sino que todo esto tenía, como digo lo de García Serrano, una especie de lado bufo siniestro. Pablo ha comentado cuando ha pasado por la Agrícola, el edificio de aquí de la Plaza de San Francisco, la antigua biblioteca. Es que mientras al principio del golpe la Junta de Guerra estuvo en la Diputación, pero luego como cogieron había mucha oficina, todo esto tiene mucha máquina de escribir, se pasaron a la Agrícola con horario de trabajo, sin horario de oficina. Lo que sucedía es que los requetés que se quedaban de retén fuera del horario de oficina montaron un casino clandestino nocturno en Pamplona, en plena guerra, cosa que tiene sus bemoles. Entonces la propia Junta de Guerra lanza contra el casino clandestino, lanza a su estrella policial, que era el santero Sant Esteban, con su ayudante Vicente Munari, que se encargan de meter mano en el casino nocturno de la plaza de San Francisco. Entonces no les preocupa mucho de dónde salían las perras, porque además hay cifras en la documentación de cuánto se llegaban a jugar a apuestas, posturas entre 250 y 500 pesetas de postura de apuesta, que era bastante. ¿De dónde salía aquel dinero? No les preocupa. A Sant Esteban, documentalmente lo que le preocupaba era si se blasfemaba mucho. Entonces, esto tiene un lado, digamos, Fellini. Bueno, lo podemos tomar así, como una cosa grotesca, pero no es grotesco. Es decir, quienes estaban en aquella ópera bufa tenían en sus manos la vida de mucha gente de los pueblos de Navarra. Ya digo, aquí tuvieron como botín primero el económico. No es esto lo habrán oído muchas veces de gente que decía, la hija le decía a la madre al pasar por una casa: madre, ese aparador no es el nuestro. Dice: no, hija, es parecido.
Esto a mí me lo han contado, hay una persona que está en la sala que me lo ha contado y también me lo ha contado una persona que no está en la sala. No solamente se quedaron con máquinas de escribir, con mobiliario, con dinero, con ahorros. Habría que saber cómo pasaron esto es una investigación que exigiría mucho tiempo, mucho esfuerzo económico y humano, ¿no? Cómo pasaron de mano bienes de una mano a otra, cómo se quedó aquello reflejado en el registro de la propiedad durante aquellos años. No solamente esto, sino que se adueñaron de una cosa que he señalado que me parece importante, del relato de la historia. Es decir, desde el primer momento esta gente fundó un presente, el que les dio la real gana. Es decir, ocultaron sistemáticamente la realidad de lo que estaba sucediendo, no ya en Navarra, sino fuera lejos de Navarra. Y consiguieron una cosa, que desde el primer momento quienes leían y escuchaban aquellas consignas se lo creían. Entonces, esto es una perversión mental que duró mucho tiempo, que yo creo que duró prácticamente todo el franquismo. Es decir, que las cosas no eran como tú las veías o las escuchabas, no, las cosas eran como te las decían. Como te las decía, yo qué sé, pues te las decían desde un púlpito o te las decían desde el patio de un cuartel en una arena, ¿no? Y finalmente, aparte de eso, lo que consiguieron una especie de botín legal. Es decir, como he dicho antes, de encubrir todo esto con un aparato de apariencia legal que ya fue denunciado durante el franquismo por un exfalangista como Dionisio Ridruejo, que él ya en el año 62 denuncia que todo aquel régimen era un régimen extraordinariamente corrupto en el que había robado desde el brigada de los mulos hasta el general Franco. Ahí se había pringado todo el mundo y por supuesto los grandes beneficiarios de esto son los civiles, la sociedad civil, que se empezó a quedar pues, con fábricas, con encargos oficiales, con la tabacalera, con las mantas del ejército, con las hilaturas, con los suministros para ferrocarril, no sé, digo por cosas que se me están ocurriendo, industria química. Esto es un saqueo desde el primer momento, del que en este libro lo que hay es un clima, ¿no? No puedo entrar al detalle de todo lo que aparece en los periódicos, ¿no? Cuando empiezan a aparecer en el Diario de Navarra las listas de personas a las que se les va a multar, es que son muy largas, hay listas de 40 y tantas personas, cada persona de esas, algunos de ellos ya muertos, porque aquí se multaba a los muertos, ¿no? con gran facilidad, pues cada uno de esos tiene una historia que para mí es imposible de escribirla, ¿no? Los 3.300 asesinados de Navarra tienen 3.300 novelas o 3.300 historias. Y, en fin, yo he hecho no lo que he podido, pues sí, claro, he hecho lo que he podido. Y la parte final de la novela, del libro, se titula Moriremos nosotros también, que es ese verso que no es del Oriamendi, porque es un Oriamendi gamberro, pues, que era de borrachera de adolescentes. Es una reflexión sobre lo que está sucediendo ahora y cómo estamos viviendo aquello ahora mismo, lo que ha anunciado Pablo, ¿no? Es decir, los atropellos que hay a la memoria histórica, un día sí y otro también. Mientras haya gente como esta, pues no creo que se pueda escribir un relato común, un relato compartido y hacer ese pase de página que siempre se propone, que yo vuelvo a decir, como he dicho en otras ocasiones, estoy a favor de pasar la página, pero primero estoy a favor de escribir esa página, y de que la lea ese diputado, que no querrá leerla y que no aproveche su cargo para arrancar la página y que me deje escribirlo. Pues bueno, yo con esto ya he escrito el libro, que si quieren... me han oído todos, ¿no? No voy a empezar otra vez, ¿eh?